Arteche estaba evaluando diferentes software de simulación para mejorar lo que serían temas de simulación estructural, ya que el software que tenían en ese momento presentaba ciertas limitaciones y estaban viendo y explorando qué había en el mercado. Ahora con estas herramientas de simulación pues tenemos una mejor previsión de los problemas, también conocemos mejor nuestros productos, tenemos una mayor eficiencia, más eficacia a la hora de diseñar. Es sin necesidad de esperar hasta haber hecho el diseño completo, haber fabricado prototipos y ensayado, que es lo que hacíamos en el pasado. Nos da una información muy importante sobre la validez del concepto técnico que estamos haciendo, nos permite optimizar y nos supone también, por ahorrarnos en temas de prototipado y ensayos, que son muy costosos, pues un ahorro importante de costes. Sobre el tema de usuarios y gente que está utilizando la herramienta también comparativamente pues con hace unos 5 años, más o menos 6, que empezamos a incorporar el ANSYS en todas las líneas de producto, pues ha crecido muchísimo. Soy Rocío Caparrós, directora comercial en E3S Iberia. Mi nombre es Óscar Fernández de Retana, soy el Chief Technology Officer del grupo Arteche. Soy Beñat Uriarte, soy ingeniero de diseño y desarrollo en Arteche. Bueno, Arteche nos gusta decir que es una multinacional familiar. Somos una compañía que lleva 76 años en el mercado. Estamos especializados en el suministro de productos y servicios para el sector de la energía y más concretamente para todo lo que es la transmisión y distribución de la electricidad. Queremos que fuese una herramienta del día a día para nosotros, ¿no? Que lo utilizásemos mucho y que no fuese una herramienta de uso esporádico, que simplemente la tuviésemos ahí y que la utilizásemos para muy pocas cosas, ¿no? Para mi punto de vista era vital el soporte técnico de E3S y la predisposición que tenía el equipo técnico de Arteche para aprender y potenciar, ¿no?, la parte de innovación con temas de simulación. A través de esa primera reunión donde presentamos el portfolio de ANSYS, evidentemente con soluciones ANSYS pasamos a software más avanzado, vieron el potencial que tenían a nivel multifísico y les ayudamos a marcar un primer paso. Decidimos empezar con la parte mecánica y un poco dividimos la estrategia como en 3 pasos principales. La primera, que era la capacitación y la formación en la herramienta. La segunda era la identificación de ciertos casos que luego posteriormente se iban a ensayar. Y la última fue pues, la identificación ya de proyectos más a largo plazo. Un paso 1 con estructural, un paso 2 con electromagnetismo, un tercer paso con fluidodinámica y ahí cumplimentar lo que serían las 3 físicas. Yo creo que la simulación nos da una vía de validación de nuestros conceptos de diseño que nos permite pues, muchas veces llegar al resultado deseado en el primer intento. El soporte técnico para nosotros fue muy importante. El ANSYS se utiliza todos los días aquí, hacemos un uso muy intensivo del programa y para conseguir llegar hasta ese punto pues el acompañamiento de ESS fue necesario, ¿no? Pues la relación que tenemos con Arteche la verdad es que es muy buena y yo creo que es algo vital para que haya una relación de transparencia y confianza para entender estratégicamente dónde quiere ir la compañía y entender bien, ¿no?, cómo ayudarles a crecer. No sea ya solo para dudas técnicas, sino pues para planteamientos a futuro de queremos adquirir nuevas herramientas o mira, estamos aumentando el número de usuarios, necesitamos más licencias, cómo lo podemos plantear, qué es lo que nos haría falta, ¿no?, para ese tipo de consultas que se salgan un poco de lo ordinario, vamos a decir. Planteamos el futuro de la empresa como un futuro de crecimiento y de expansión de la empresa. Me alegra decir que ya estamos en un momento en que las 3 tecnologías, las 3 físicas han sido implementadas correctamente, el equipo técnico de Arteche lo domina perfectamente, entonces ahora es un momento de globalizar. Multiplicar esa solución en otras oficinas a nivel global de Arteche y ayudarles a que sigan siendo los pioneros en el sector eléctrico con soluciones de simulación. Todas las mejoras que estamos implementando tanto en Arteche como seguramente en el resto de empresas con estas herramientas pues sí que ayudarán a ese futuro más sostenible o tener productos más sostenibles. Productos pues más pequeños, más eficientes, donde tengas menos gasto de material, que eso pues tiene un impacto no solo a nivel económico, ¿no?, sino para el mundo del futuro también. Queremos ser una empresa más grande y que probablemente sea diferente en el tamaño y en las características del producto de la empresa, pero no en sus valores y en sus contenidos.